Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez vamos a hablar de Black Friday en Japón. Vamos a ver cómo se toma aquí el Black Friday. Porque bueno, como escucháis un poco, ya hay motivos navideños por aquí. Y bueno, pues yo he aprovechado las ofertas para comprar un poco de ropa interior, calzoncillos y calcetines y tal. Lo típico, porque el resto me salía mucho más rentable hacerlo en España. Espero que cuando salga este vídeo no haya problemas a la hora de viajar. Y una de las cosas que me llama la atención y que os quiero enseñar hoy es esto que tengo aquí al lado. Ahora le vamos a dar la vuelta a la cámara. Espero que estéis escuchando bien, porque de hecho estoy utilizando los micrófonos de los, ¿cómo se llama? De los nuevos plugs que me he comprado, los Galaxy Buds, que la verdad son la hostia de cómodos. Entonces quiero probarlos, a ver qué tal funciona de cara a grabar vídeos y a ver qué tal se escucha. Igual vais a escuchar una mierda, pero bueno, es lo que hay ahora mismo. Así que venga, voy a enseñaros esto para que veáis. Pues mirad, esto que veis aquí se supone que son distintos tipos de masajeadores y demás para distintas partes del cuerpo, pero en ningún caso se trata de juguetes sexuales. ¿Qué pasa? Que cuando los miras un poquito con detalle, algunos pues pueden llegar a sugerir cosas y que se puedan utilizar, bueno, eso de los pies no, evidentemente. Pero hay otros que perfectamente podrían dar el pego de cualquier tipo de juguete sexual o para entrenar ciertas partes, como por ejemplo la boca, para ponerte en plan patito, en plan osito y la puta que lo parió. Ay, Dios mío. Que sí que te encuentras cosas que son la hostia. Yo no sé para qué cojones es esto, que para el cuello, me cago en la puta. Pone ahí. Vibra, vale, para hacerte vibrar el cuello, pues estupendo. ¿Y esto para qué? ¿En serio? Ay, la madre que lo parió. No sé. Yo no sé vosotros qué pensáis, yo no sé si alguna vez habéis utilizado algo de esto. Oye, esto es interesante. Mira. Un saco para pegarle de hostias. De estos que le pegas y no se cae, sino que se vuelve otra vez a poner recto. Pues esto puede ser interesante. Lo que pasa es que en casa va a meter mucho ruido esta mierda. Hostia, pues no está caro. A ver. ¿Es esto? No es esto. Pues no sé cuánto vale. A ver, vamos a cogerlo. No tiene precio. Si no tiene precio es gratis. Bueno, pues no sabemos. Y nada, pues bueno, en esta tienda es todo el resto cosmética y demás. Acabo de venir precisamente de Uniqlo, de comprarme la ropa y demás. Y ahora os seguiré contando. Luego mirad, otra de las tradiciones típicas de Japón a finales de año son los Nengayo. De esto ya creo que os hablé alguna vez. Son las postales y demás que se mandan a finales de año para dar buenos deseos y esas cosas. Y hay algunas que son, si os fijáis, son súper guapas. Así que me tendré que llevar alguna para Españita para dar a mi familia. Y luego esto ya nada, esto ya son postales normales y tal. Así que un Snoopy y tal, ya no tienen motivos de año nuevo como tal. Ah, bueno, mira. Ese sí, esa última sí, para el año que viene, que debe ser el año de la vaca, de Ushi, el buey. Es una historia bastante interesante. Algún día os contaré la historia de por qué los años tienen animales. Es una fábula infantil muy interesante, la verdad. Una de las primeras prácticas de lectura que yo hice cuando estudiaba japonés. Y mirad, ahí están todas. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Los buenos Nengayo. Y luego por esta otra zona suelen tener, dentro de la zona de papelería, suelen tener cosas bastante guapas.
En plan, que si para montar, que si... Uy, mira esto, papelitos de... con pandas, gatitos y todas estas chorraditas que les gustan mucho a los japoneses. Pues de eso. Y luego es que no está por aquí, lo han debido de cambiar de sitio, joder. Lo que os quería enseñar. Se supone que por aquí había pues como una especie de juguetes montables, en plan de Pokémon y demás. Pero parece ser que no están por aquí. Vamos a... Esto ya es papelería. Y aquí, bueno, pues las pegatinas míticas. Que de aquí, de hecho, iba a comprar yo la mía para el ordenador. Y al final las acabé pidiendo a Españita porque me salían mucho más guapas y mucho más baratas. Así que por aquí está la zona de Navidad. Como veis, pues ahí están todos los motivos navideños. Súper rechulones. Y ahora ves que salta el copyright por la música navideña y me parto el ojete. Y nada, pues por aquí más chorraditas, tipo de esto. Y a ver si encuentro lo que os quiero enseñar, ¿vale? Vamos a buscar. Más postales, tan. Y creo que como no esté para allá al fondo, a ver. Aquí creo que sí que estará. A ver. Pam. Creo que sí. Aquí está. Pero esto es de Sanrio. Esto no es... Ah, aquí están los Pokémon montables, coño. Mira, además te ponen ahí Share OK. Así que, de lujo. Esto para los que seáis fanáticos de Pokémon, pues probablemente os mole un huevo y medio. A mí pues me hizo gracia, pero tampoco es que sea súper fan. Y el caso es que vienen estas bolsitas y te los montas y... ¡hala! A hacer colección. Tienes un montón por ahí de nanoblocks. Y tienes no solo de Pokémon, tienes de Ultraman, de Godzilla. Luego si los quieres más especializados, pues aquí tienes por ejemplo que si Charizard, Lapras, etcétera. Y también hay cositas aquí de Doraemon. Y de esto que no sé lo que es, no tengo ni puñetera idea. Shiromaru, ¿vale? Pues no sé quién es Shiromaru, pero bueno. Y por aquí hay más jueguitos. Fijaos que esto me hizo mucha gracia, porque yo hasta ahora siempre conocí el 1 y ya está, 1, punto. Pero nunca vi el 2. Esto es la primera vez que lo veo aquí. No sé siquiera si lo hay en España, no sé si lo hay en otros países. Pero la primera vez que vine aquí dije, vale, el 1. Digo, coño, ¿2? ¿Eh? Pues ala, el 2, ahí está. Y luego el 1, pues, con agua. Pero no sé, me hizo muchísima gracia eso, la verdad. Está bastante guay. Luego el jueguito este, que es un poco como el del cocodrilo sacamuelas, ¿vale? Tienes la caja de Yagarico y tienes que ir sacando uno a uno hasta que tiras de uno y entonces salta por abajo el muelle y te salen todos disparados. Este lo jugaba con los niños cuando estaba en la escuela y era bastante popular. Supongo que por el tema del Yagarico. Y ya por último, pues, termino enseñando aquí varios juegos de cartas y cositas que hay por aquí. Que para el que le guste, pues hay de todo un poco, vaya. Por desgracia, no he visto nada que sea como para practicar japonés o cosas así. Coño, plantas. Jorenzo, ¿cómo se llama la Jorenzo? Lo de comida Popeye. Espinacas, coño. Eso aquí, espinacas, lechuga, mini zanahorias. Y las baby leaf que me como yo cada día. Luego, antes de terminar el vídeo, quería enseñaros algo que al parecer es bastante popular entre las niñas, concretamente aquí en Japón. Y son estos bichitos, ¿vale? Estos bichitos se llaman... O sea, la serie de estos bichitos se llama así, Sumiko Gurashi. Y al parecer entre las niñas suele ser muy popular, especialmente las... hasta primaria, porque las de parulitos y las de primaria
eran bastante aficionadas a ello, y las de párvulos también tenían otra serie así de chicas mágicas, tipo Sailor Moon, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Si me acuerdo, pues lo dejaré por aquí abajo escrito, y si no, pues nada. Pero con eso era con lo que más daban la tabarra, y luego pues ya lo popular, incluso entre las chiquillas más adultas, pues Sanrio, Rilakkuma, etcétera, etcétera. Y Snoopy, cómo no. Y luego hay cosas que te encuentras, por ejemplo, como lo del 1 y el 2, en español. Tapones para los oídos, que se llaman Silencia, marca Silencia. Pues está guapísimo. Es que este país a veces no me deja de sorprender. O sea, que lo pongan en inglés, por ejemplo, lo puedo entender. O sea, hay mucho más gente que habla inglés y es más comercial. Pero el español me hace gracia cada vez que lo veo. Supongo que un nativo anglosajón pues también le pasará. Y más aún con las patadas gramaticales que a veces meten por ahí en carteles. Y bueno, pues lo típico, ya sabéis, Japonadas Express. Vídeos que hago así de manera súper rápida e inesperada, en un momento puntual, simplemente porque sí, porque me apetecía enseñaros algo. Y porque si no, no acabo grabando nada. Así que bueno. El tema es que bueno, comentadme, coño. Siempre, o sea, la última vez que me puse así os dije que comentasteis. Así que voy a tener que hacerlo en todos los putos vídeos. ¡Comentad! Decidme qué fue lo que más os gustó de la puta tienda esta rara, que vende consoladores, masajeadores para todos los gustos y colores. Y juguetitos raros que no son, a ver, son un poco caros porque lo que son, por lo que son, no es que sea caro de precio, pero para el valor que tienen, no sé. Y ahora pues bueno, nos vamos a ir a otro supermercado a ver un poco de ropa y las ofertas del Black Friday que tengan aquí. Este me mola porque tiene normalmente la ropa bastante gordota y caliente. Así que vamos a ver qué tienen en Shimamura. Mirad, si primero os enseño lo de las Nengayo y demás, pues estos son decoraciones que se ponen para el año nuevo, normalmente en las puertas, ¿vale? En la parte de afuera. No me acuerdo exactamente de qué significado tienen, creo que es algo de para la buena suerte. Bueno, pues tras hablar con un señor, me ha explicado que se llama Noshogatsu Kazari. Y se me había olvidado el nombre, pero sí sabía que era para traer la buena fortuna de cara al año nuevo, y por eso se ponían en las puertas y demás. Pero de esto quiero hablaros especialmente en otro vídeo que sea relativo al año nuevo. Hoy simplemente ha sido de tiendas y va a seguir siendo de tiendas. Así que vamos a ver cosas interesantes que aparezcan por aquí. Que acaba de parecer una niña por aquí correteando. Me ha asustado, la madre que la parió. Pues eso, el caso, que vamos a ver qué nos encontramos por aquí, en la tiendecita esta. Porque como os digo, en esta especialmente, aparte de algunos juguetes así un poco cutres y demás, lo que me gusta especialmente de ella son los calcetines. Y es que tiene normalmente calcetines que son súper gordos, cosas así. Pues al final, a pesar de que el otro día no se pudo ir al gimnasio, hoy ya estamos aquí y con peligro de coronavirus, porque el otro día estaba cerrado por el corona, alguien no me pilló corona, pero bueno, había ganas de comer. Y aquí estamos hoy, así que vamos allá, y con esto despedimos el vídeo de hoy. Así que nos vemos en el próximo vídeo y recordad, comentad, decidme qué fue la parte que más os gustó, decidme qué fue el masajeador que más os gustó, y ya hablaremos en otro vídeo sobre el Oshogatsu, el año nuevo japonés. Bye.